Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Llega el momento de José Juan Picos y sus turistas con puñetas. Y creo que hoy nos traen una entrada muy adecuada para brindar por este final de temporada, ¿no, José Juan? ¿Qué tal estás? Bien, y espero que todos nuestros oyentes también. Hace unas semanas hablábamos sobre la sorpresa que les produjo a nuestros turistas con puñetas la sobriedad española en lo tocante al vino. El reverendo Clark, por ejemplo, afirmaba que los españoles se mostraban casi siempre sobrios en el comer y el beber. Swinburne decía que borracho es el peor insulto que se le puede hacer a un español porque es raro ver entre ellos a un beodo, de no ser entre los mozos de mulas. Según el embajador francés Bourgoin, era rarísimo ver un borracho. El asombro de nuestros turistas puñeteros por la sobriedad española era coherente con un grave problema de salud pública en Inglaterra. Leandro Fernández de Moratín, de viaje por allí, se escandalizó del alcoholismo de los británicos. Y el viajero anglo-italiano Giuseppe Baretti aseguraba que para un inglés la botella es su principal estímulo hacia la sociabilidad y que son muchos los que sin ella no serían capaces ni siquiera de mostrarse alegres. ¿Quiere eso decir que en un país con tantas variedades vitivinícolas como es el nuestro no se bebía? Bueno, ni tanto ni tan calvo. Que los españoles tuvieran fama de saber beber se debía a que el vino se aguaba y no siempre por culpa de la picardía de los taberneros. El doctor Jerónimo Pardo, catedrático de la Universidad de Valladolid, escribió un tratado, más o menos por el siglo de oro, sobre el vino aguado y el agua envinada. En él detallaba la proporción de la mezcla según las recomendaciones de Hipócrates, es decir, mezclar a partes iguales. Añadía que más allá de 2 partes de vino con una de agua no es mezcla, sino bautizo. En sus memorias, Casanova dice que en Valencia, me refiero al seductor, a Giacomo Casanova, decía que en Valencia no entraba en las tabernas porque el vino allí es veneno, pero los españoles que lo tienen bueno en sus casas no beben más que agua en esos antros. Esto ya era más que bautizo picaresca por parte de los mesoneros. Los ilustrados españoles aborrecían las tabernas, muy numerosas en todo el país. Consideraban que la gente perdía en ellas el dinero, la salud, las formas y el tiempo. En cambio, el diplomático francés Juan Francisco Peirón, que visitó España en 1772, decía que las tabernas y los merenderos hacían más laborioso al pueblo. En Barcelona, la gente acude en multitud a las tabernas los domingos y festivos, cantan, bailan y se emborrachan, pero al día siguiente se muestran más activos en las tiendas y en los talleres. A diario y por ley, a finales del siglo XVIII, solo se permitía visitar las tabernas de 8 a 11 de la noche en verano y hasta las 10 en invierno. Había otra norma que prohibía a las taberneras. Más que a las taberneras, había una norma que prohibía a las taberneras jóvenes trabajando en las tabernas. Al tabernero no casado se le prohíbe tenga empleada mujer que no llegue a la edad de 40, poco más o menos. Tampoco se permitía ocultar el interior de los establecimientos con puertas ni con cortinas. Todo debía quedar al alcance, al ojo de los alguaciles. El vino puro aguado formaba parte de la pobre dieta de las clases bajas. Un buen ejemplo lo tenemos en la novela picaresca El Lazarillo de Manzanares, publicada en 1620 por Juan Cortés de Tolosa. El protagonista cuenta, nada más empezar, que fue criado con sopas de vino, y que eran tan abundantes que si las hubiera vomitado ocuparían más espacio que él. Según el doctor Pardo, Plutarco y otros autores antiguos comparaban el vino con la leche. Atendiendo al sumo provecho del vino, le llaman leche, porque sin él no se puede criar, de ahí que también lo llamen leche de viejos. En el norte de Europa, la cerveza cumplía las mismas funciones que el vino en España, con la salvedad de que era más nutritiva. El emperador Carlos y su séquito quisieron fomentarla, y también Felipe II, su hijo, pero fracasaron.
Los vinos más famosos y celebrados eran los de Jerez, Alicante, Málaga y Valdepeñas. A los vinos de Jerez ya les dedicamos un programa que nuestros oyentes pueden disfrutar en el podcast correspondiente. Allí hicimos un repaso de los personajes, ya fueran ingleses, escoceses o irlandeses, que fundaron e hicieron prosperar algunas de las bodegas jerezanas más famosas. Aquellos no fueron turistas, sino que invirtieron vida y hacienda en la empresa, y tampoco, desde luego, fueron puñeteros, pues extendieron por el mundo la fama de los caldos de Jerez. Pero Carlos III tomaba un Borgoña en las comidas, el mejor vino francés del siglo XVIII. En eso se parecía a su padre, Felipe V, que lo prefería añejo, es decir, un Borgoña añejo. Su mujer, Isabel Farnesio, en cambio, prefería el champán. De postre, Carlos III bebía una malvasía canaria. A los ingleses les encantaba la malvasía, tanto que hasta aparece en la tragedia Enrique IV de Shakespeare. Por mi fe que habéis bebido demasiado vino canario, maravillosamente penetrante y hecho para perfumar la sangre. El rey Carlos, nuestro Carlos III, estropeaba el Borgoña, del que tomaba 2 copas, bautizándolo con agua templada, tal y como aconsejaban los médicos. En eso era bien excéntrico, pues la costumbre de la época era echársela fría. En la malvasía mojaba 2 pedazos de pan tostado, según nos cuenta su biógrafo, el conde de Fernán Núñez. En la cena insistía con el vino canario y el pan. El sexo era determinante en el consumo del vino, siempre según el doctor Jerónimo Pardo, quien calificaba a las mujeres de ser más extremadas en todo, opinión coherente con la malísima opinión que se tenía de los borrachos y, sobre todo, de las mujeres borrachas. Se recomendaba a los jóvenes que bebieran más vino aguado y a los viejos que no les hiciera perder la dignidad. Desde un punto de vista médico, el vino era considerado como purificador de los humores, nutritivo, criaba buenos colores y buena sangre, ayudaba a la digestión y ahuyentaba el dolor y la tristeza. Tomado con moderación, era un consuelo en la vejez. También ayudaba a dormir a los insomnes y otorgaba bravura e ingenio. El doctor Pardo afirma que la causa de la larga vida de los antiguos era el agua, pero antes de haberse inventado el vino. A pesar de la hegemonía vitivinícola, los españoles del siglo XVIII tomaban mucho aguardiente, sobre todo entre las clases populares. Eran muy apreciados los que se destilaban en Cataluña, especialmente los que tenían sabor a anís. Como decíamos, la sección de hoy de tus turistas con puñetas son adecuados para brindar por este final de temporada. Esperamos que nuestros oyentes brinden con aguardiente, con vino o con lo que cada uno desee, porque desde el Viajero Accidental esperamos que puedan brindar pronto por la llegada de esa nueva normalidad, en la que habrá que aprender a convivir de momento con el coronavirus. A ti, José Juan, te deseamos que pases un feliz verano y nos despedimos hasta la próxima temporada. Que te cuides, ¿eh? Igualmente, pero yo espero que la normalidad no sea la nueva que quieren. Yo espero que sea nuestra normalidad, la que teníamos con algunas nuevas costumbres. Eso será lo ideal, y nos unimos a tu deseo. Gracias y pues, hasta la próxima. Dime. Hasta la próxima temporada, iba a decir. Y sí, y yo voy a brindar, pero bueno, mejor que aguardiente, que me da un poquito de ardor, con un jerez. Pues ahí estamos. Hasta la próxima temporada.